en Puro Software lo hemos escuchado varias veces y los clientes, ¿no?, tienen el capricho, quiero utilizar IA, porque Sí. a veces se tienen que justificar internamente. Bueno, y porque lo ven y parece que sea mágico todo y lo nuevo que sale en todos los medios y yo quiero esto. A mí lo que más me ilusiona es ver que ya tenemos todas las piezas fundamentales para ir acercándonos más rápidamente a la visión que tenemos y que nuestro software sea referente. Tener un buen producto, un muy buen producto que se aproveche de todo el feedback que nos dan los clientes. Y ese es un poco el camino que hemos seguido para hacer crecer nuestra empresa. Y lo que luego más valoran, yo creo que es una mejora de procesos. Procesos más sencillos para todos. Es decir, no es solo digitalizar, sino automatizar pequeños puntos, y ahí es donde ven la gran mejora. Hola, muy buenas y bienvenidos a un podcast de Puro Software. Hoy con nosotros tenemos a Andreu Araque. ¿Qué tal, Andreu? Muy bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación a hacerte una entrevista. Además, traemos noticias frescas, o sea que va a ser realmente espectacular, con muchísimas ganas. Bueno, Andreu, tú eres CEO y uno de los fundadores de Edila, ¿correcto? Correcto. Nosotros montamos Edila 3 socios, los 3 ingenieros y hoy en día quedo yo dentro de la compañía. ¿Ah, sí? Perfecto. Bueno, estamos en un momento caliente de Edila. ¿En qué situación se encuentra actualmente Edila? Perdón que entre ya directamente al grano, pero sé que estáis en un momento muy interesante, ¿no?, de vuestra empresa. Sí. Porque ¿cuántos años tienes? ¿Has dicho 3 años? No, más no. 6. 6 años, Nosotros 3 empezamos socios. Sí. 2019. Vale. O sea, antes de la pandemia, buen momento. Correcto. Hemos pillado pandemia, hemos pillado la época en que la logística ha sido centro de atención y hoy en día estamos en un momento de, yo creo que como en los últimos años, digamos, de crecer y asentar, crecer y asentar. Es decir, al principio fue un momento de exploración, de entender, no veníamos de la logística. Sí. Y ahora estamos en un momento en el que ya sabemos qué queremos ser de mayores y vamos haciendo pasos en esa dirección. Vamos creciendo de forma sana y cada vez más orientados a un producto que ya sabemos para quién va dirigido y mejorando en esa línea. Muy bien. ¿Y qué es lo que más ilusiona hoy ya 2026? A mí lo que más me ilusiona es ver que ya tenemos todas las piezas fundamentales para ir acercándonos más rápidamente a la visión que tenemos, que es de no ser un pequeño software semidesconocido, sino tener relevancia en el sector logístico, ser conocidos aquí en España, pero también en otros países y que nuestro software sea referente. Muy bien, o sea que ambicioso, Sí, ¿no? siempre. Ambicioso. Explícanos, para aquellos que no conozcan Edila, ¿vale?, ¿qué problema resolvéis y por qué os eligen a vosotros? Al final nosotros hoy en día somos un software de transporte, software que ayuda a gestionar el transporte por carretera. Y esto puede ser distribución de última milla, puede ser transporte nacional, pero principalmente empresas que gestionen su transporte, ya sea con vehículos propios, externos, pero que tengan el control de estos pedidos van en este vehículo y tienen que recorrer este camino. Vale. ¿Y qué impacto tiene Edila en los clientes? Yo te diría que muchas veces vienen buscando la optimización a nivel de costes y lo que luego más valoran, yo creo que es una mejora de procesos, unos procesos más limpios, con automatizaciones, procesos más sencillos para todos. Es decir, no es solo digitalizar, sino automatizar pequeños puntos y ahí es donde ven la gran mejora. Yo tengo la ilusión también, no sé si es cierto, pero es un impacto mayor en calidad de servicio, no tanto en optimizar costes, que a veces hay clientes que lo primero que buscan es esa parte, pero luego se quedan con la otra, en la mejora del día a día, en la operativa, en
dedicar recursos a lo que importa, que hoy en día con la IA todavía irá más, es decir, automatización de las tareas del día a día, que en logística son muchísimas. Y en logística se trabaja mucho en incidencias. Tú planificas algo, pero luego la realidad del día te cambia. Hay clientes y pedidos urgentes, hay problemas en la carretera y todo esto necesita agilidad. Y muchas veces es ahí donde las empresas pueden aportar y las personas ese extra, que igual la IA no tiene tiempo o datos suficientes para tomar decisiones y necesitas de la experiencia de alguien. Si esa persona está ocupada en tareas del día a día de planificación normal, no podrá dedicar el tiempo necesario a esas excepciones. En cambio, nuestro software te facilita ese día a día y que tu tiempo vaya dedicado a lo que realmente puedes aportar un diferencial. Muy bien. ¿Cuál es vuestro cliente que más se beneficia? Bueno, viendo vuestra página web, porque de hecho os tengo que felicitar, tenéis una web muy atractiva, muy bien lograda. Veo que tenéis muchos del sector alimentación. Sí. ¿O es casualidad? Bueno, al final es casualidad y al final son primeros clientes que vienen del sector, te acabas especializando un poco y es un poco lo que te nutre la plataforma, te da seguridad también a la hora de vender. Vas a un cliente de alimentación y ya conoces un poco el negocio, le entiendes y eso también ayuda a la venta. Y sí, nosotros ahora mismo tenemos varias verticales que son las principales. Uno es distribución de alimentación, luego también tenemos varios supermercados y operadores de transporte, que al principio era muy minoritario y cada vez tenemos más clientes de este tipo. Yo te diría que el cliente ideal depende, es decir, todos los que tenemos tienen algo que nos aportan, sí. Siempre buscamos aportarles y que nos aporten. Al final son el ideal, si lo tuviéramos que poner en una ficha, sería un cliente de tamaño medio, no una gran empresa, no una empresa pequeña, un tamaño medio, que las decisiones sean ágiles por su lado y luego que tenga una flota interesante a partir de 20, 30 vehículos y que gestionen sus viajes, sus rutas. Ese sería el cliente ideal. A partir de ahí, pues tenemos clientes más grandes que nos aportan otras cosas. Hay clientes más pequeños a los que también, digamos, te sientes bien de que puedan utilizar un software como el nuestro y de ayudarles y te ayuda mucho a entender el negocio, porque al final empresas pequeñas tienen que conocer mucho el negocio para competir con grandes, tienen que ser muy eficientes, un poco como nos ha pasado a nosotros. Sí. Compites con grandes empresas de software, tienes que ser muy eficiente en dónde dedicas los recursos y las empresas pequeñas pasa un poco lo mismo. Muy bien. Y si vamos al tema del dinero, los ingresos, ¿no? ¿De dónde provienen? ¿Qué son cuotas en SaaS? ¿Y cómo ha evolucionado, Andreu? Bien, nosotros básicamente vendemos un proyecto de implantación y luego una licencia mensual o anual. Y aquí sí que ha variado mucho. Por un lado, efectos de mercado. Digamos que cuando empezamos, los clientes y la tendencia era a pagar setups más altos, sí. Implantaciones con un precio alto y luego una licencia muy de mantenimiento, muy pequeñita. En otros sectores este cambio ya se había realizado, mucho más software SaaS, puro SaaS, que realmente prácticamente no había implantación, pero en nuestro sector era todo lo contrario, era un gran setup y pequeña licencia. Obviamente para nosotros lo mejor es tener más licencia que no implantación, esto es lo que te da de comer a largo plazo, pero no es sencillo. Por un lado, al inicio te va bien tener ingresos más fuertes, entonces el cobrar una buena implantación, además es más fácil para los clientes que ya están acostumbrados a ese modelo. Luego hay la irrupción de otras startups, donde al recibir inversión, pues también
apuestan por la captación y es más fácil captar un cliente si le ofreces un precio más bajo de entrada y luego quizá un poco más alto en licencia. Entonces ahí ha habido durante años pues un juego entre los nuevos players que entran con precios más baratos de implantación, los que ya llevan años que un poco ya tienen la mayoría de clientes vendidos, digamos, y viven de los mantenimientos y están acostumbrados a vender grandes proyectos y se encuentran que vienen otros vendiendo proyectos mucho más bajos de precio. Es decir, allí ha habido y nosotros mismos hemos ido subiendo, bajando, ajustando. Ahora yo creo que llevamos ya 2-3 años bastante estables, entendiendo cuál es el precio correcto de implantación y de licencia. Pero siempre para nosotros la tendencia es ir bajando precio de implantación. Siempre, de momento, todavía necesitamos que cubra el coste de la implantación en sí y luego el negocio y lo que nos da un poco de vida a largo plazo son las licencias, que ahí es donde hemos ido mejorando más en los años, digamos. Muy bien. ¿Y cuál es la parte del proceso más crítica de D-LAN? Me refiero a captar clientes, lo que es la implantación o escalarla. Yo te diría que captación siempre ha ido bien. No hemos tenido problemas en ese área. Siempre hemos vendido y a veces más de lo que hubiéramos tenido que vender. Sí, muy bien. Porque nos ha causado en algún momento en 2022, 2023 un cuello de botella que nos obligó un poco a cambiar la estrategia. Porque he visto vuestro equipo, perdona, aparte del director comercial, tú y tal, prácticamente todos son programadores, ingenieros, ¿no? Sí. Tenéis un perfil muy técnico dentro de la empresa, ¿no? Muy enfocado a producto, ¿no? Sí. Y servicio. Esta es una de las complejidades. Hemos tenido siempre visión de ser empresa de producto, Sí. pero al final, por el tipo de cliente, tipo de producto, siempre ha requerido una implantación, una personalización y al final eso no deja de ser una consultoría. Pero Sí. eso lo hemos hecho con un equipo, principalmente un equipo de producto. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido que todas esas mejoras fueran a producto. Y tenemos ya el equipo de producto que necesitamos para el futuro. Eso, bueno, a veces ha sido complicado porque tú no tienes el equipo especializado en hacer implantaciones, sino que tienes un equipo que sabe programar muy bien y hacer un muy buen producto, pero hemos apostado porque eso era la carta ganadora a largo plazo. Tener un buen producto, un muy buen producto que se aproveche de todo el feedback que nos dan los clientes. Sí. Y ese es un poco el camino que hemos seguido para hacer crecer nuestra empresa. Es decir, y para ser relativamente pocos, pero tener un producto potente. Correcto, sí, sí, muy enfocado al producto. Sí. Y hablando de producto, el tema de la IA, ¿no? Porque cuando montaste ese D-LAN no existía... bueno, sí que existía la IA, pero no ChatGPT y Perplexity, etc. Aquí también hemos tenido un recorrido curioso, porque nosotros, bueno, ahora a veces con los socios nos reíamos porque cuando cuando montamos la empresa y íbamos a los primeros clientes, que desde bien pronto clientes muy grandes nos atendían, porque yo creo que es un sector en el que hace 6 años estaban muy abiertos a ver soluciones nuevas. Y nos presentábamos, la primera presentación decía que mejorábamos puntos clave del software logístico con IA y que no sabíamos de logística. Era una presentación un poco curiosa. Nosotros veníamos de otros sectores, veníamos a aplicar lo que habíamos aprendido en un sector que nos parecía interesante para ello. Luego nos dimos cuenta que la IA estaba lo veían como algo muy lejano a lo que necesitaban. Era más un sector de digitalización. Estaban todavía en un proceso de digitalizarse. Fuimos cambiando, evolucionando el mensaje. Sí. Pero sí que hemos tratado siempre de estar en lo último a nivel tecnológico y aplicarlo dentro de nuestras posibilidades. Obviamente nosotros no desarrollamos
nuestro propio ChatGPT, Claro. sino que hacemos uso de herramientas, entendiéndolas, intentando usarlas correctamente y solucionando problemas reales. Hemos vivido época de blockchain. Sí, efectivamente. Y al final, a veces nos venían clientes de quiero usar blockchain en un proyecto y decíamos, ya, pero ¿para qué? O sea, vamos a ver qué quieres hacer y luego busquemos tecnología. Y en IA pasa un poco lo mismo, aunque en este caso yo creo que hay mucho de real y tenemos que estar preparados y atentos a lo que pasa para utilizarlo correctamente. Correcto, correcto. De hecho, esto que comentabas es cierto, ¿no? Que no quiero utilizar una tecnología, pero no. Eso te pasa mucho con los clientes, ¿no? Luego ya te diré qué tecnología, qué problema tienes que solucionar, luego ya te diré qué tecnología es la adecuada, porque posiblemente no es la IA, sino es otra tecnología. Y eso en puro software lo hemos escuchado varias veces y los clientes, ¿no? Tienen el capricho, quiero utilizar IA, porque a veces se tienen que justificar internamente. Bueno, y porque lo ven y parece que sea mágico todo y lo nuevo que sale en todos los medios y yo quiero esto. Pero a veces es mejor analizar bien qué problema tienes y buscar soluciones primero más terrenales y luego la última tecnología sí que te puede dar ese empujón si ya sabes lo que quieres. Y luego, una cosa que creo que nos caracteriza y que es un poco que nos ayuda a vender es el hecho de que nuestro software les da la sensación de que no se van a quedar atrás. Y esto es muy importante. En una época en la que cada 2-3 años salen nuevas tecnologías y estar con un software que realmente esté y pueda seguir ese nivel de mejora, yo creo que para los clientes es muy interesante y les da tranquilidad de decir, vale, no sé qué pasará en 5 años, pero sé que tendré un software que no se ha quedado en 2019, que de cuando se montó la empresa, sino que va evolucionando a medida que hay novedades. No somos tampoco los early adopters, los primeros de usar la IA y de lanzar funcionalidades beta. Estamos en un sector y en un tipo de producto que necesita estabilidad y ir un poco a lo seguro, pero sí que estamos en el siguiente escalón, es decir, una tecnología que ya muestra que funciona bien y que tiene resultados, entonces nosotros estamos ahí aplicándola a nuestro producto. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo ganas de que me expliques lo que ha salido ahora en prensa, ¿no? Porque realmente es un notición, ¿no? Explícanos cómo es vuestra etapa. Bueno, explícanos tú, ¿qué ha pasado? Estas novedades tan importantes que han afectado a vuestra empresa. Sí. Tú como co-founder y ya CEO, pues realmente esto lo has liderado tú, seguro. Sí, al final una empresa tiene distintas etapas. Nosotros, como he dicho, empezamos sin saber nada de logística, explorando, hicimos mucha consultoría para aprender también del sector, hicimos muchos productos, subproductos, hemos ido evolucionando y ha llegado el punto donde sabemos qué producto hacemos, en qué sector, y lo que necesitábamos era pues alguien que nos acompañara en este siguiente paso, en el paso de estabilizarnos. Perdónate que te interrumpa, corrígeme. Vosotros empezasteis con Axio y un crédito en ISA, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó a nivel financiero la empresa? ¿Cómo empezasteis? 3 socios, aportasteis dinero, pero también pedisteis un ISA. Realmente empezamos 3 socios prácticamente sin aportar dinero. Lo que aportábamos era nuestro tiempo. Sí. Y no teníamos idea de buscar financiación de primeras. Sí que empezamos a hacer algún proyecto con alguna empresa un poco importante. Buscamos financiación de Axio y de Enisa, fueron los primeros. Sí. Luego conocimos a Mau San Miguel, que fue a Taisa Logistics, que fueron los primeros inversores. Realmente no fue algo buscado, no hacíamos rondas ni de pitch, etcétera, sino fue más bien un buen encaje por ambos lados. Y luego hemos tenido también a nivel de financiación un Neotech. Vale. Pero principalmente eso, Axio, con el Startup Capital, Enisa,
Mao San Miguel, que ha tenido una aportación relevante, y Neotec. Muy bien, muy bien. Y ahora en esta nueva fase que me estás... Y ahora recientemente pues Levia Hub es un nuevo socio de la compañía, que es un grupo italiano de software logístico, es decir, experto en el sector, específicamente en logística, con mucha presencia en Italia principalmente, pero que están haciendo una expansión y una apuesta muy fuerte por la península ibérica, por España y Portugal, donde han adquirido varias empresas y están entrando fuerte. Muy bien. De hecho, nosotros el Levia Hub los conocemos, de hecho son clientes de SoftDuit y efectivamente tiene sentido esa alianza que estáis haciendo conjuntamente. ¿Tú cómo lo vives? ¿Estás contento? ¿Te ilusiona esta nueva etapa profesional? Yo estoy muy, muy contento, muy satisfecho. Es algo que ha costado tiempo, he estado trabajándolo. Creo que era un paso necesario y que es justo lo que necesitábamos. Al final es un experto en nuestra tecnología. Nosotros somos una empresa todavía joven, porque la parte de TMS llevamos realmente 3 años. Y ellos tienen un gran expertise en el sector, en internacionalización, tienen muchos recursos especializados en lo que hacemos nosotros. Yo creo que nos aportan mucha fortaleza en lo que ahora mismo eran seguramente la mayor debilidad. Ibas a un cliente grande y el producto me gusta mucho, pero ¿esto quién me lo va a implantar? Y a veces estábamos en la reunión y había más gente de la otra empresa que empleados teníamos nosotros. Sí. Ahora esto un poco cambia. Claro. Tenemos el soporte de consultores de una empresa que tiene pues 400 personas trabajando. Claro. Y va a continuar igual a nivel de brandings, etc. Pero luego me explicas el nombre de Edila, porque la marca, vaya, ¿de dónde viene? Todo esto se irá definiendo. Al final, Gedila para mí es como un hijo, no es como un hijo porque tengo hijos y es distinto, ¿no? Pero, correcto. Pero lo he creado junto a otras personas. Sí. Y le tienes aprecio, pero al final aquí lo que vale es lo que el mercado te diga. Iremos en función de lo que veamos, detectemos, de facilitar el mensaje, de que se entienda. De momento no va a haber grandes cambios. Creo que la apuesta es por el equipo, por el producto, por la forma de hacer, de entender también cómo se hacen las cosas y ahí ha habido muy buen entendimiento. Iremos creciendo de la mano y tomando decisiones de la mano en ese sentido. Sí. Y Gedila viene de Hedy Lamarr y Hedy Lamarr era una actriz de Hollywood y también por otro lado tenía una vertiente científica, que fue la que inventó la tecnología que luego se ha convertido en lo que es GPS, en Wi-Fi. Vale. Y ahora mismo no tiene ningún sentido con la empresa que tenemos, pero en su momento nuestra primera apuesta en el sector logístico era un optimizador del picking a través del Wi-Fi de los almacenes para estimar los recorridos que habían hecho los pickers y optimizar esos recorridos. Entonces tenía cierto sentido, ahora menos, pero el nombre nos gusta porque tiene una razón de ser. Claro, totalmente. Y bueno, he de decir que fue invención de la pareja de Guillem, que es uno de los cofundadores. Sí. Y bueno, ya que el nombre al principio era un gusta y no gusta, porque había gente que decía es un nombre raro, pero luego, bueno... Ya ha quedado Ha quedado y yo creo que lo conoce, en el sector se conoce y nos gusta. Total. A nivel de la internacionalización, porque Edila España o tal, ¿cómo lo vais a afrontar? ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿Qué habéis hecho en el pasado? Vale, nosotros digamos que hemos apostado por el mercado español, principalmente porque tenemos todavía margen para crecer aquí, pero sí que hemos trabajado pues, en Portugal, en Italia, hemos hecho proyectos. En muchos casos
porque trabajamos con empresas muy grandes y Entiendo. tienen sedes en otros países y eso ha sido la forma más fácil de empezar. Y luego en Sudamérica, por un tema de idioma. Al final haces SEO en España Sí, y te funciona también para Sudamérica y hemos tenido y tenemos clientes en Sudamérica. Lo que pasa es que internacionalizar, a veces pensamos que el producto, y es así, funciona bien en todos los países y realmente es básicamente así, pero luego hay una parte que no es de software, que es de personas, de cómo vender, de mercado. Por ejemplo, el pricing no tiene nada que ver en España y en Sudamérica. Allí están mucho menos acostumbrados a pagar un precio alto de implantación, pero en cambio están más cómodos con un precio de licencia más alto. Entonces, todo esto lo aprendes y sí. tienes que... Pero irte a un país nuevo es aprender y lleva un tiempo y... nosotros ahora la estrategia que vamos a seguir es un poco la misma. Seguir siendo cada vez más fuertes en nuestro país, en el que conocemos y dominamos, y el hecho de que el EviaHub esté aquí nos facilita mucho el hecho de ir a otros países, porque ellos ya tienen mucho más conocimiento y lo haremos seguramente a través de ellos. Muy bien. Y luego, te quería hacer unas preguntas más personales, Andreu, si me permites. Viene a ser tu día a día? En plan, pero creo que me lo expliques con un poco más de detalle. Oye, que ahora te levantas, qué es lo que haces cuando llegas a la oficina, eh, qué KPIs analizas para ver cómo va Edila. Vale, Explícame un poquito. pues mi día a día, ¿Llevas yo... a tus hijos al cole o no sé? Vale, Digo, te sí, explico para conocerte un poco totalmente. mejor. Muy bien. Ha ido cambiando. Ahora estoy un punto más tranquilo. Digamos que tuve una época donde madrugaba mucho. Es decir, yo era una persona de irse a dormir tarde y levantarse tarde, ¿vale? Por decirlo así. Sí, vale. Desde que estoy con la empresa y los últimos años he ido cambiando hábitos también por tener hijos. Sí, Yo ahora me voy a dormir a las 11 y me levanto pronto, a las 6:30. Los últimos 2 años usaba ese rato de las mañanas para trabajar, ahora no. ujú, Ahora lo uso para mí, digamos, muy para bien. estar tranquilo, relajado y tal. Yo llevo a mis hijos al colegio y luego vengo a trabajar. Tengo la oficina cerca y vengo a la oficina. De hecho, estamos aquí en sus oficinas en Castelldefels, ¿no? En En Viladecans, correcto, sí. Viladecans, y unas oficinas muy cómodas, muy bien, ¿no? Y aparcas fácil, Sí, vienes... sí. Y básicamente, un KPI que no está en ningún sitio es el que durante este tiempo me ha ayudado mucho y es la sensación cuando hablo con los clientes y ahí veo una gran evolución. Es decir, hemos pasado desde al principio era como, no sé cómo lo diría, ilusión, optimismo, eh, expectativas por parte de los clientes. Luego pasamos una época de donde tuvimos un cuello de botella y veías clientes enfadados. Es cierto, Claro, esto pasa. Vendimos mucho y parecía fantástico, pero al final les tienes que dar un buen servicio y eso es sufrimos. fundamental, sí, sí. No teníamos seguramente el producto correcto para escalar y por eso también hicimos el cambio a un producto mucho más core, de precio más alto, pero menos proyectos vendidos al año y que pudiéramos trabajarlo con más calma. Ujú. Y luego he visto una evolución hacia un cliente más tranquilo y satisfecho y, y te diría que hoy en día muchos clientes se ven muy bien posicionados a nivel de contentos con su elección de TMS. Y eso es, para mí es la tranquilidad. ¿El ROI lo tienes calculado para un cliente? No lo tengo, no lo tengo calculado porque es muy relativo. Tenemos un producto que cuando lo estableces se queda para siempre. Es decir, la tendencia es esto es exagerado, ¿no? Pero al Sí, infinito, porque al sí, final
nadie compra un TMS con la expectativa de usarlo 3 años. Claro. Es un proyecto que puede durar un año, 3 años, de implantarlo bien, que siempre va evolucionando. Es decir, es un proyecto de 10, 15, 20 años y no tenemos ese histórico. Por eso no me ha preocupado hasta ahora el cuánto le sacaremos a un cliente a largo plazo. No, yo no me refería a eso, yo desde el punto de vista del cliente. Bueno, esto O sea, sí. Es decir, hay una parte de ahorro económico, sí, pero luego, como decía antes, el principal retorno está en tener bien organizado a nivel digital los procesos. Es decir, muchas veces tienen herramientas desconectadas donde hacen parte del proceso. Y nosotros lo que intentamos con esa parte de personalización es que tengan una herramienta que se acabe ajustando como un guante a su operativa y no al revés. Hay cosas que sí, porque seguramente son buenas prácticas y es bueno que las adapten, pero hacemos el ejercicio de que se adapte también a su forma de trabajar. Y de esta forma son procesos como muy naturales. Yo creo que ahí es donde tienen el gran ROI. Y luego, en proyectos de software, muchas veces el usuario que te compra no es el que lo utiliza. sí. Y en logística, muchísimo más. Nuestro principal usuario es el conductor y es el planificador. Normalmente no son los que te compran la solución. Y en muchos casos esos usuarios están insatisfechos o quejándose, pero esas quejas no llegan. En nuestro caso sí que intentamos escuchar ese feedback y que esas personas estén a gusto, para que sean las que promueven dentro de la compañía el uso y seguir apostando por nuestro software. Perfecto, sí. De hecho, bueno, estos softwares, tal como tenéis en la página web, dais como 4 servicios, ¿no? Uh-huh. Has hablado mucho de TMS, pero también tenéis el de SGA, sobre gestión de almacén. Sí. ¿Aquí también trabajáis fuerte en SGA o es un commodity o es un añadido que dais? Aquí nosotros, digamos que el SGA es un módulo del TMS y es muy específico para operadores de transporte y almacenes de cross-docking, digamos. Es decir, no es para operativas complejas de almacén. No pretendemos competir con los SGA que hay en el mercado porque hay muchos y muy buenos. Sí. Y requiere un nivel de especialización alto. Es más bien donde competimos es con el típico módulo sencillito de tu ERP, pues ahí pretendemos ser un punto mejor, más conectado con tu transporte. Claro. Y cuando tu principal operativa es el transporte, pues que eso se conecte bien con tu parte de almacén. Vale, no es que lo vengáis por separado, no es vuestra vía de entrada, No. la comercialización, ¿no? del SGA, porque Exacto. claro, os encontráis con... Luego también tenéis, bueno, el simulador, ¿no? El supply chain. Sí. Este es un proyecto que hicimos, bueno, un producto que desarrollamos con Mau San Miguel. Vale. Y es un producto súper interesante porque al final se sale un poco del nivel operativo diario, es un software más a nivel estratégico. Claro, esto es para empresas ya potentes que tienen varias fábricas, almacenes distribuidos por España o incluso Sí. por Europa, y analizar pues dónde debería fabricar cada referencia, en qué almacén llevarlo después, es decir, desde que se fabrica hasta que llega al cliente, cuál es el recorrido que debería hacer y para optimizar costes y mejorar calidad de servicio, que llegue cuanto antes al cliente. Muy bien, muy bien. De hecho, en la página web también indiquéis muy bien la cantidad de integraciones que tenéis, ¿no? Sí. Os integráis con Sage, con Dynamics, ¿no? Con SAP, etcétera. Eso es un trabajazo, ¿eh? Porque es muy fácil poner el logo en la empresa, pero luego que realmente ahí estén bien hechos los conectores con APIs o etcétera, no es nada fácil. O sea que habéis hecho un trabajazo aquí, ¿eh? Esto es curioso porque es una de las cosas que yo también creo que nos han diferenciado. Es decir, muchas veces proyectos de este tipo donde fallan más es en las integraciones, en las discusiones de tú te tienes que integrar tú así, yo así, y discusiones entre partners. Y nosotros
Bueno, también porque los tres fundadores veníamos de una empresa que básicamente nos dedicábamos a hacer integraciones. No eran integraciones como tal, pero era extracción de datos de sistemas complejos para su análisis. Ok. Entonces, especializados en sacar y conectarte con cosas raras. Y aquí un poco lo que siempre hemos hecho es, ¿tú cómo nos puedes dar los datos? Nosotros necesitamos estos datos. Así, vale, no te preocupes, nosotros los trabajaremos Muy y bien. que sea fácil para el cliente o partner y que la integración no sea una excusa para nadie, que sea algo naturalizado y simple. Y hemos dedicado muchos recursos a productizar, entre comillas, las integraciones. Y por último, los KPIs que tú analizas, Andreu, ¿cuáles son? Vale, me fijo mucho a nivel ya numérico. La principal es licencias en producción. Es decir, cuánto facturamos de la parte recurrente, Sí. ese es el principal. Eso es lo que me dice si estamos creciendo bien y si vamos hacia donde yo quiero, que es una empresa que básicamente no viva de proyectos concretos, sino que viva de eso, de las Exacto. licencias recurrentes, que es lo que al final te da el margen. Todo parte de ahí. Si tú tienes una licencia recurrente importante, cubrirá los costes de producto, de innovación, de Total. desarrollo y podrás bajar precios de implantaciones, etc. Por tanto, ese es el KPI principal. Luego es interesante ver pues, cuánto facturamos por empleado, el ticket medio, todo esto al final es lo que te dice un poco hacia dónde vas y si vamos en el camino correcto. Perfecto. Oye, Andreu, y solo agradecerte tu tiempo. Felicidades porque tenéis un productazo. La verdad es que hace años que os seguimos y que os recomendamos y siempre es muy fácil porque sé que detrás vuestro logo hay personas que trabajan muy bien, con los clientes. Nunca hemos recibido ninguna queja de ningún cliente que se haya quejado de Dila, que de otros clientes sí que puede pasar, pero eso significa que estáis trabajando muy bien, atendiéndolos fantástico y un productazo. O sea que, y felicidades por la fusión, adquisición, etcétera, con el BigHub, que ya te he dicho, los conocemos bien y también son gente profesional muy buenos italianos y que están entrando fuerte, o sea que yo pienso que es una alianza muy potente, o sea que enhorabuena y a seguir adelante. Muchas gracias, Luis. Una cosa de la que has dicho para mí es súper importante, es decir, nuestros clientes son el centro junto al producto y podemos cometer errores, podemos pasar mejores y peores momentos, pero el cliente siente que trabajamos con ellos y para ellos. Sí. Y creo que eso, a veces en las empresas de software tendemos a centrarnos mucho en nuestro software y luego el cliente es el malo. Sí. Y aquí he hecho mucho hincapié y creo que es uno de las fortalezas, es que el cliente nos sienta como que preocupados y trabajando para hacer mejor su empresa, que al final es la finalidad de cualquier software. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias, Andreu, y adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.